Vamos a leer la palabra de Dios, queridos. En Filipenses capítulo 2, en los primeros versículos, del 5 al 11, dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esta condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos las gracias por esta ocasión que nos da de abrir tu libro y meditar sobre tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Y queremos, Señor, que tú nos abras el corazón, los sentimientos, el gran deseo de poder sentir esta manifestación sobre nosotros y el deseo de estar contigo y de expresar nuestro amor delante de ti por toda la eternidad. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, la encarnación, el hecho de que Dios entrara en la historia como un hombre es un misterio difícil de describir, ¿verdad? En este pasaje Pablo brinda una ilustración de lo que Dios hizo para ser hombre. Aunque no intenta ofrecer una explicación exacta de cómo sucedió, la afirmación que Pablo hace de la humanidad de Jesús, pues no solo nos llama a la humildad, digamos, sino que también nos ayuda a presentar argumentos convincentes acerca de la participación de Dios en nuestras vidas, dado que Dios se metió en la historia. Entiende perfectamente, gracias a este hecho, nuestra situación y puede ayudarnos en nuestra vida. Pablo comienza por afirmar la divinidad de Jesús. Él no dejó de ser Dios cuando se convirtió en hombre. Existe en forma de Dios una referencia a su preencarnación. Y la palabra forma se refiere a la naturaleza esencial de su objeto, por lo cual Jesús era completamente igual a Dios y plenamente Dios. En la actualidad, la mayoría de los cristianos no tienen problema en afirmar esto, sin embargo, fallamos en afirmar plenamente lo que Jesús hizo con esta posición de igualdad y lo que esto significa para cada uno de nosotros. Pablo usa varias frases para describir el sentir o la actitud de Jesús hacia su divinidad. Jesucristo dice: no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Es decir, no utilizó su posición como Dios para su propio beneficio, sino buscó hacer lo que agradaba a su Padre. La frase "se despojó a sí mismo" se refiere a lo que Jesús, con sus derechos y su poder como Dios, hizo a sí mismo. Y otra forma de expresarlo es decir que se vació por completo. La discusión relativa al significado de este versículo ha dado origen
a un conocimiento llamado cristología genótica, que busca definir precisamente perdón, a qué renunció Jesús cuando tomó esta decisión Dios de hacerse hombre. Vemos la obvia característica de la omnipresencia, ya que Jesús en la tierra obviamente no estaba en todas partes al mismo tiempo. El objeto de debate, si renunció a su omnisciencia, o sea, todo lo sabe, y omnipotencia, todo lo puede, y algunos creen que Jesús las mantuvo, pero sin mostrarlas. Podríamos agregar que Jesús no renunció a su relación con el Padre. Lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17-21, y ni tampoco a su identidad con el Padre, Juan 14:9. La lista continúa y puede volverse tediosa, pero debemos tener cuidado de no pasar por alto lo principal. O sea, a Pablo no le preocupaba definir con precisión de qué se había despojado Cristo. En cambio, deseaba alentar a los filipenses que hubieran en ellos ese mismo sentir. Y como creyentes debemos seguir el ejemplo de Jesús. Pero más allá de eso, Pablo también se concentró en lo que Jesús ganó al convertirse hombre. Dice que al tomar forma de siervo o esclavo y ser hecho semejante a los hombres, Jesús vino a identificarse con nosotros. Pablo no quiere decir que al vaciarse a sí mismo Jesús llegara a ser menos que Dios. No, en ningún momento. Como ya hemos visto, Jesús nunca dejó de ser Dios. En cambio, adoptó las condiciones del hombre. Literalmente, Jesús, Dios, se metió en la historia. Quizá una de las mejores ayudas para comprender este pasaje proviene de la Biblia misma, en 2 Corintios 8:9, que dice que por amor a vosotros se hizo hombre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí cuando Jesús se sometió a la voluntad de Dios y voluntariamente se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fijó, digamos, un patrón y un precedente. Y quiero dejar estas definiciones y luego orar. El patrón fue que, así como Dios exaltó hasta la muerte lo sumo a su Hijo Jesucristo, cuando éste se humilló a sí mismo, Dios también lo hará nos hará ricos a nosotros cuando nos humillemos y confesemos que Jesucristo es el Señor. Y el precedente es aún más importante para que nuestro estudio de hoy, sabemos que por medio de la encarnación Dios se involucró íntimamente en nuestras vidas. Esto es especialmente importante como fundamento para nuestra esperanza. Una persona puede decir, no sé, que Dios no sabe lo que es vivir como un ser humano o estar a merced del mal, a merced de la tentación o soportar sufrimiento. Pero debido a Jesús, sí que lo sabe, porque Él envió a su Hijo a vivir como uno de nosotros. Hermanos, debemos con sensibilidad
presentar argumentos que afirmen que Jesús era plenamente humano y plenamente Dios. Cuando lo hagamos, daremos un gran paso adelante para disipar la objeción de que Dios está distante y no se ocupa o no se preocupa. Por el contrario, se preocupó tanto, de tal manera, que vino a nosotros, vivió entre nosotros y murió para que pudiéramos tener una vida eterna. Además, como expresa el escrito de Hebreos en el capítulo 2, versículo 18, dice, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso también para socorrer a los que son tentados. Jesús en su naturaleza, Jesús en su misión, su vida, su muerte y, como no, su gloriosa resurrección es el eje principal de toda apología cristiana. Todos nuestros argumentos a favor de la esperanza descansan en lo que Dios hizo en Cristo. Por esa razón, el tema que estoy tocando es muy importante. Argumentos a favor de la fe en Jesús. Y cuando oremos, pidamos a Dios que dé a cada uno la capacidad de presentar convincentemente los argumentos que afirman que Él se involucró en la vida de cada uno de nosotros. Jesús es el único. Es único. Sugerir sinónimos de estas palabras podrían ser único, singular, solo, exclusivo, solicitar, solidario, imparcial. El estudio, nos centramos en este estudio en Jesús como el único Hijo de Dios y resaltamos y subrayamos la verdad bíblica de que Jesús es el único camino al cielo. La semana pasada examinábamos de Jesús y teníamos diferentes aspectos, sus enseñanzas, sus milagros, cómo no, su resurrección, marcando diferencias con el resto de creencias que el mundo ofrece. Y el resultado ser el único con quien poder depositar nuestra esperanza y nuestra vida eterna futura. Perdón. ¿Por qué tantas personas se molestan cuando los cristianos declaran que Jesús es el único camino al cielo? Como ven a Jesús las diferentes religiones, vamos a comentar algo sobre ello. Las personas que se adhieren al relativismo moral, ¿cómo responderían a la afirmación de que Jesús es el único camino a Dios? En el relativismo moral, ninguna idea se considera buena o mala, ninguna idea se puede considerar mejor o peor que alguna otra idea, y debido a esto, decir que Jesús es el único camino a Dios necesariamente se ve como algo demasiado exclusivista y estrecho para ser cierto. En la sociedad de hoy la mayoría son relativistas morales, y esto no solo influye en lo que una persona piensa en temas morales, sino también en cuestiones religiosas. Cosa lamentable, más cuando este pensamiento, a influencia de muchos de los cristianos hoy, verán en dos recientes encuestas aproximadamente el 60% de cristianos encuestados dijeron creer que Satanás no era un ser real. Un 58% estuvieron de acuerdo con la declaración de que el Espíritu Santo tampoco es una persona real, sino solo una representación de la presencia del poder de Dios. Y un 73% estuvieron de acuerdo
al menos parcialmente, con que la Biblia es cierta en todo lo que enseña. Más perturbador aún, el 40% no consideró tener obligación alguna de hablar a los demás de su fe, y un tercio estaba seguro de que Jesús. Pero cuando estuvo en la tierra, está claro que los cristianos necesitamos entender mejor la verdad de esa singularidad de Jesús y de lo que significa el ser cristiano o seguidor de Cristo. Espero en el Señor que hoy y ahora tengamos respuestas efectivas ante esa necesidad. La Biblia habla con claridad acerca de la falta de pecado de Jesús y también de los demás asuntos que cubren las encuestas anteriores, y nos enseña sin duda que Jesús es el Hijo de Dios, el Creador del mundo, y Él es el que hizo al hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado, murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos, y que Él es el único Salvador. En numerosos, pasajes de la Biblia también enseña que Jesús es el único camino al Padre. Y hay 3 puntos muy importantes, pero en esta tarde quisiera hablar de ese último punto crucial como el único camino. La noche de la Pascua Jesús estaba preparando a sus discípulos para su inminente partida en Juan 3, versículos 4 al 15. Y vemos que acababa de lavarles los pies como ejemplo de servicio en el versículo 21 y 30. También le había dicho que uno de ellos le traicionaría, y poco después Judas salió. En el versículo 38 de Juan 14 le dijo a Pedro que pronto él lo iba a negar, y les explicó a los demás discípulos que su hogar en el cielo con el Padre estaba asegurado porque él iba a prepararles un hogar. Y vemos en este momento, Tomás interrumpe a Jesús con una pregunta: Señor, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y en Juan capítulo 14, 6 al 11, la respuesta de Jesús a Tomás es una de las afirmaciones más importantes que se encuentran en la Biblia acerca de la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En una sola frase Jesús dejó aclarado el tema de cómo una persona puede ir al cielo: solo a través de Él. Y los esfuerzos religiosos por ganar el cielo, basándose en nuestras obras o méritos personales, no hacen más que llevar al infierno. La religión tiene que ver con lo que las personas tratan de hacer para Dios. La salvación tiene que ver con lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. Y Jesús es la respuesta a nuestras necesidades espirituales más profundas, hermano. No tenemos acceso a Dios por nuestro propio medio, pero Jesús es el camino. No nos bombardean con mentiras de religiones de Satanás, pero Jesús es la verdad y estamos espiritualmente muertos, pero Jesús es la vida. Además, como Jesús continúa explicando, conocer a Cristo es conocer al Padre, y el Padre, hermanos, no tiene una relación personal e íntima con nadie que no conozca a su Hijo. Entonces, Felipe interrumpió a Jesús en el versículo 7 con pedido: Señor, muéstranos al Padre y nos bastaría. Y es la pregunta de muchos. Tal vez Felipe le estaba pidiendo a Jesús que le brindara
no sé, una teofanía, o sea, una manifestación visible de la presencia de Dios que se había producido en diversas ocasiones en el Antiguo Testamento, pero la respuesta de Jesús es impactante, poco menos. Jesús reprendió a Felipe porque a pesar de todo el tiempo que él había pasado con ellos, en realidad no lo conocían, y le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame? Vamos a ver, Jesús no quería decir que él y el Padre fueran la misma persona, sino que son uno, en esencia, en naturaleza. Su unidad esencial es tan completa que Jesús podía decir: yo soy el Padre, en el Padre y el Padre en mí. Y no significa la encarnación el hecho de que Jesús viniera a la tierra como ser humano. Había eliminado la unidad de Dios, el Hijo con Dios, el Padre. Por eso en un sentido, ver a Jesús era ver al Padre. Esta unidad se aplica a las palabras que Jesús habló mientras estaba en la tierra. Él decía: la palabra que os hablo no las hablo por mi propia voluntad, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, capítulo 5, versículo 19, y debemos creer en la unidad esencial del Padre y el Hijo y en las obras que Jesús realizó como prueba de su relación. Algunos afirman que Jesús nunca dijo que era Dios, pero este pasaje muestra que lo hizo clara y energéticamente. También lo afirmó en otros pasajes, Mateo 26, partiendo del versículo 63, o Marcos 2.3, o Juan 5.16. Comparables con Éxodo 3.14 también podemos decir, y estas son las verdades acerca de Jesús y de la salvación que los cristianos han venido proclamando desde hace más de 2000 años. Jesucristo es el Hijo de Dios, igual en esencia y naturaleza con el Padre, y los seres humanos reciben la salvación por la fe, Él y solo en Él. Juan 14, 6 al 11. Nos ayuda como creyentes a ver por qué es importante extender a otros la oportunidad de conocer a Dios, y esto por supuesto implica comunicarnos, hablarles de Jesús, ya que Dios se ve claramente en Él. Nunca debemos de acobardarnos, hermanos, frente a estas declaraciones exclusivas de Jesús de sí mismo como el único camino al Padre. Romanos 1.16. Y esto debe motivarnos, y es lo que quiero dejar, hablar a los demás de Él. El Evangelio no tiene que ver con filosofía, no tiene que ver con religiones, tiene que ver con la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es, en verdad, nuestro mensaje. Pues Dios bendiga su palabra, que les deseo una dicha y una felicidad indescriptible de parte de nuestro Señor Jesucristo, de su amado Hijo, el Padre de Dios y su amado Hijo, el único que es mediador entre Dios y los hombres. Así que, queridos hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me lo haga ser siempre fieles y estar preparados para luchar por la fe y combatir por la verdad. Pues Dios me los bendiga, que tengan una Semana Santa increíble, que muchos, oremos para que muchos aprovechen ese tiempo donde el mundo celebra esta llegada y esta muerte de Jesús y resurrección, para que se les abra el corazón, el entendimiento, y ellos puedan conocer de una forma más personal y real a nuestro Señor y puedan hallar la salvación de sus almas. Pues gloria a Dios y Dios me los bendiga a cada uno. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias que vino para darnos a conocerte, Señor, para saber tu amor hacia nosotros, manifestar tu grandeza en medio de nosotros.
Y gracias porque esto no se ha acabado. Sigue adelante, sigue por medio de tus hijos extendiéndose, y queremos que muchas almas en estas fechas también se acerquen a ti y puedan abrir su corazón y su mente y aceptarte como único y exclusivo Salvador, para estar en una gloria contigo, Padre Santo. Ayúdanos a seguir amándote, a seguir cada día más firmes en ti, Señor, y estar seguros de que tu salvación, tu palabra es verdad. Tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Ayúdanos, Señor, en todo lo que estamos viviendo, padeciendo, pero estamos gozosos de que tú estás preocupado y ocupándote de cada uno de nosotros con ese tierno amor que te caracteriza. Gracias por tenerte, gracias por la ayuda total que nos das. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti.